Hemos llegado a la revelación de la ley del Señor. Los 10 mandamientos son revelados. Hemos de recordar, hermanos, que no es la primer revelación de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos es algo que está y estaba escrito en el corazón de Adán. Ahí es la primer revelación de los 10 mandamientos. Algo que debemos tener en cuenta. Y una manera de comprobar esto de una manera sencilla es que antes que se dieran los 10 mandamientos, si ustedes leen de Éxodo 19 para atrás hasta Génesis, se van a dar cuenta que Dios pedía cuentas a los humanos, a los pueblos, por desobedecer mandatos de los 10 mandamientos cuando estos aún no habían sido dados en monte Sinaí. Esto quiere decir que el Señor podía pedir cuentas respecto a esto porque ellos ya conocían estos mandamientos. Históricamente se ha hablado de 3 divisiones de la ley. 3 divisiones de la ley. La ley moral, la ley ceremonial y la ley civil. La ley moral es una revelación de Dios que vincula a las personas a obedecer cierto código de reglas, cierto código de conducta, perdón. La ley moral es una revelación de Dios en cuya revelación se nos muestra cómo es que Dios quiere que actuemos en nuestra vida diaria. La ley ceremonial son leyes que Dios reveló en el Antiguo Testamento concernientes al aspecto religioso de Israel. Por ejemplo, leyes para los sacrificios, leyes para las ofrendas, leyes para el tabernáculo. Había leyes aún para quienes podían quitar el tabernáculo, quienes podían llevar el tabernáculo, quienes podían tocar las piezas, quienes podían entrar al lugar santísimo. Había todo un código para ello. Además, en el antiguo pacto no solo se revelaron leyes morales y leyes ceremoniales, pero además leyes civiles. Leyes civiles. Estas tienen que ver con leyes que gobernaban la sociedad. Son leyes que permiten la armonía en la sociedad. Lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando alguien mata a una persona? ¿Fue esto con intención o sin intención? ¿Fue un accidente? Había leyes para todo eso. ¿Qué pasa cuando el hombre está sospechando que su mujer está engañándolo? ¿Qué pasa cuando hay un adúltero dentro del pueblo? Demás. ¿Qué pasa cuando alguien está intentando dañar el pueblo? Había leyes para todo eso. La ley que tenemos en Éxodo 20, hermanos, estas 3 divisiones nos ayudan a identificar y poder aplicarlo más correctamente, porque las leyes que tenemos en Éxodo 20 son leyes morales. O sea, tienen que ver principalmente y particularmente con leyes que rigen la manera de vivir del pueblo de Israel en todos sus aspectos. ¿Cómo debe adorar el pueblo de Israel a Dios? Debe adorarlo solo a Él, sin imágenes. ¿Esto es solo en el tabernáculo o también en lo privado de su hogar? En lo privado de su hogar también. Son leyes que gobiernan toda su vida. Estos 10 mandamientos son como un gran diamante que cuando es puesto a luz despliega diferentes luces
diferentes matices que engloban la vida del pueblo de Israel. Debe ser, no debe mentir. ¿Qué implica esto para el pueblo de Israel? Que debe ser honesto en su familia, que debe ser honesto delante del juez, que debe ser honesto en su trabajo. Son leyes morales. Estas gobiernan el todo de su vida. Pero históricamente no solo se ha hablado de 3 diferentes tipos de ley, sino de 3 diferentes usos de la ley. Ya vimos, hermanos, esto nos va a ayudar a ir a través de todo el Pentateuco. Saber distinguir, esta es probablemente una ley ceremonial, esta es probablemente una ley moral, esta es probablemente una ley civil, nos va a poder ayudar a aplicarlo mejor a nuestras vidas. Pero aparte de estas 3 divisiones de la ley, hay 3 usos de la ley. 3 usos de la ley moral de Dios. Uno es llamado el uso civil. Fíjense esto. La ley moral tiene un uso que es llamado civil. Esto quiere decir, hermanos, que la ley moral restringe y regula. La ley moral que todos tenemos en el corazón restringe y regula las sociedades. Es por eso que aún en lugares donde no hay grandes estructuras democráticas, grandes estructuras gubernamentales como islas, tribus alejadas, haya un cierto gobierno de respetar la mujer del prójimo. Haya un cierto entendimiento en cuanto al homicidio, en cuanto al respeto de la mujer. Porque Dios puso la ley moral en el corazón y esto nos restringe socialmente. Pero hay otro uso y se llama un uso didáctico. Un uso didáctico. Recuerden las palabras de Pablo. Él dice que la ley le ha servido como un ayo, o sea, como un maestro. Niños, la ley es como cuando tu mamá te está dando clases en la escuela. Ella te está llevando para que aprendas algo, ella te está dirigiendo. Así la ley moral. La ley moral es un maestro. Es un maestro que nos está dirigiendo. ¿A dónde nos dirige la ley? La ley nos dirige a revelarnos nuestro pecado para que nosotros podamos ir a Cristo. Hermanos, padres de familia, es por eso que en su casa en nuestras casas debemos estar hablando de la ley. Eso no es legalismo. Para eso fue dada. Para revelar el pecado. Para que una vez vean su pecado puedan ir a Cristo. No lo estamos aprendiendo en cuanto a la mujer samaritana. ¿Recuerdan? El Señor le dice, oye, agua viva. Yo soy agua viva. Ella dice, Señor, dame. Ya no tengo que entonces venir a este pozo a sacarla. Él dice, ok. Vamos a hablar de tu pecado para que entiendas por qué necesitas agua viva. Hermanos, es necesario dar la ley en nuestras casas, no para ser niños legalistas o esposos o esposas legalistas, pero para llevarlos a Cristo. Es uno de los propósitos de la ley, llevarnos a Cristo. Así que cuando una iglesia predica la ley, no es porque una iglesia sea legalista o falta de amor, es porque la iglesia conoce que la ley fue dada para llevarnos a Cristo. No hay nada más cristológico, cristocéntrico que usar la ley para llevarnos a Cristo. ¿Qué otra manera hay? La ley es ese palo que el Espíritu Santo usa para dirigirnos al Señor. La ley es esa sal que se le da al caballo. A veces el caballo no quiere tomar agua y le tiene que poner sal en su pastura para que sienta la necesidad de agua y entonces beba. Por eso es necesaria la ley. Pero hay un uso más. Y este es llamado un uso normativo. Un uso normativo. O sea,
La ley no solo es para enseñarnos, no solo es didáctico para enseñarnos a Cristo. La ley, después de llegar a Cristo, sigue siendo de utilidad para el pueblo de Israel para dirigirles cómo caminar. Vean, hermanos. Yo sé, ahorita algunos ya están multiplicando 3 usos más 3 usos. ¿Cuántos vamos a tener al final? Yo sé que podemos confundirnos al principio, pero vean lo útil de estos 2 tipos de divisiones. En primer lugar, leímos Éxodo 20. Ya entendimos algo. Esta ley tiene que ver con ley moral. O sea, es para toda nuestra vida. No está hablando simplemente del gobierno, no está hablando simplemente de las cosas religiosas del pueblo de Israel, está dando principios morales. Pero aquí está la utilidad de la segunda división. Nosotros vemos los 10 mandamientos. Hermanos, ¿son útiles para regirnos civilmente? Sí, claro. Hermanos, los 10 mandamientos ¿son útiles para que sea un ayo para llevarnos a Cristo? Sí, y así los utilizamos, y así los usa la Escritura. Pero noten esto. Cuando vamos a Éxodo 20, decimos, son útiles civilmente y son útiles para yo guiar a mi hijo, a Cristo, y a mi esposa, para guiarlos a Cristo. Son útiles para el evangelismo. Pero noten algo maravilloso de Éxodo 20. El momento histórico en donde estos mandamientos son dados tiene un sabor redentor. O sea, los 10 mandamientos de Éxodo 20 están enfocados en primer lugar en un aspecto normativo. Fueron dados para dirigir al pueblo. ¿Cómo es la voluntad de que Dios, cuál es la voluntad de Dios para su vida? Vean esto. Llegamos a Éxodo 20. Y si preguntáramos, ¿qué es lo que más sobresaltó para ti de los 10 mandamientos? Alguien va a decir, bueno, me sobresaltó que son 10 mandamientos. ¿Por qué no 11? Son 10. Me sobresaltó que primero hay 4 de la adoración a Dios y después hay 6 en cuanto a las cuestiones del prójimo. Buena observación. ¿Saben cuál es la clave para entender los 10 mandamientos en Éxodo 20? No son los 10 mandamientos. Es el prefacio a los 10 mandamientos. Lean conmigo el versículo, escuchen lo que dice el versículo 2. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Saben? A veces llegamos a los 10 mandamientos y sentimos como si chocáramos con una pared. Vamos caminando, leemos los 10 mandamientos y pared. Mandamientos. 10. No esto, no esto, no esto, no esto. Caramba. Pero hermanos, si somos cuidadosos, podemos notar que en el prefacio se nos da la correcta directriz para interpretar estos no. Vean, yo soy Jehová tu Dios. Yo soy el Dios del pacto. Moisés, da al pueblo estos 10 mandamientos, pero diles algo. Yo soy Jehová. Yo soy el Dios del pacto. Yo soy el Dios redentor. Yo soy el Dios que ha sido fiel. Yo soy el Dios que los ha amado. Yo soy el Dios que los ha libertado. Yo soy el Dios que los ha redimido. Eso dice. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Oh pueblo de Israel. Aquí están estos 10 mandamientos, pero no se los doy simplemente como el legislador que viene a poner triste tu fiesta. Soy como el redentor que te ha rescatado, que te ha amado, que te ha libertado, que te ha protegido, que te ha sostenido, que vengo a decirte, estos 10 mandamientos son de bien para ti. Ningún mandamiento del Señor es para mal, todos son para bien.
Otra evidencia de esto, de que este es el sabor de los 10 mandamientos, es un sabor redentor, tierno, paciente, amoroso, más que frío, seco. Otra evidencia de esto es que hay 2 tablas. Hay 2 tablas, ¿es verdad? Seguramente les enseñamos a nuestros hijos, y de hecho en el Catecismo de Westminster y en la Confesión de Londres y la Confesión de Westminster, dice que había 2 tablas porque en una se contienen los primeros 4 mandamientos y en la otra se contienen los mandamientos del prójimo. Yo creo que yo he dicho esto, creo que es algo común, pero ciertos teólogos proponen que no es la razón de las 2 tablas, no es porque ya no cabía y hubo necesidad de poner otra tabla. La razón de 2 tablas es que se ha descubierto que en Mesopotamia, cuando un rey llegaba a libertar a un pueblo, después que lo libertaba, el rey le daba ciertos papiros o ciertas piedras donde escribían los mandamientos que el rey quería que ellos obedecieran. El rey llegaba, libertaba al pueblo, llevaba al pueblo a un lugar seguro y decía, ok, estas son las leyes. Y lo escribían en 2 lugares, uno para el pueblo, el otro para el rey. Para el pueblo, para que el pueblo esté consciente que ha sido redimido y que debe obediencia, pero para el rey, para que el pueblo esté seguro que él no se va a olvidar de sus tratados. Él va a recordar. Así que, siendo este el contexto histórico en donde se dieron los 10 mandamientos, esta pudo ser la razón por la cual hay 2 tablas. Hay 2 tablas. Una para el pueblo. Y hermanos, las tablas donde se guardaban. En el arca del pacto. En el arca del pacto. Para asegurar al pueblo, yo te he redimido, tú me debes esta obediencia. Y yo, ¿no es lo que dice más adelante? Si tú hicieras esto, yo me acordaré de hacerte bien. Hermanos, este es el sabor de los 10 mandamientos, un sabor redentor, un sabor misericordioso, un sabor paternal. Hermanos, los 10 mandamientos no deben ser vistos como el jefe que llega a darnos simplemente una lista de deberes. Es como el padre que nos restringe para obedecer, para nuestro propio bien, para nuestro propio bienestar. Así que Dios estaba presentándose al pueblo como el soberano que los ha rescatado y que tiernamente les ha dado una ley para que obedezcan estos mandamientos. Noten, cuando el Señor interpreta, y con esto termino, cuando el Señor interpreta, cuando dicen, ¿cuáles son los 2 mandamientos principales? ¿Cuál es el primer mandamiento? Noten esto. ¿Cómo interpreta el Señor Éxodo 20? Bueno, el primer mandamiento es que debes hacer lo que el Señor te dice. El primer mandamiento es que te sometes o te sometes. No, dice el primer mandamiento se basa en amor. Amarás al Señor tu Dios. Ese es el primer mandamiento. No es un mandamiento frío, es que fue Jehová, el Señor del pacto, que lo redimió. Y dice, del amor debe nacer tu obediencia. Me debes obedecer, nacido del amor. Así es como el Señor dice. ¿Qué es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios, al Señor que te rescató, al Señor que te libertó, al Señor que te redimió. Y el segundo, amarás a tu prójimo. ¿Ven? La ley y el amor no están peleados. No es como si tuviéramos que elegir, bueno, hoy prefiero el amor, mañana voy a preferir la ley. No, el amor cumple esta ley que Dios dio al pueblo de Israel. Ahora, no todos obedecieron. Muchos desobedecieron. ¿Por qué? Porque si fueron redimidos.
porque fueron redimidos externamente, pero no todos estaban redimidos del corazón. Pero habría un día en donde Dios redimiría mejor que en Éxodo, porque ya no solo los quitaría del mundo, ahora todos los que redimiría les cambiaría el corazón. ¿Y saben qué haría? Escribiría sus leyes en su corazón para que anden gozosamente obedeciendo sus mandamientos. Hermanos, ¿necesita nuestra mente un ajuste en la manera de obedecer la ley? Necesitamos apreciar más la ley para acercarnos a ella y decir: Padre, me deleito en ella. Señor, ayúdame. No es perfecto. Mira, Señor, he pecado. Mis ojos se han desviado. He pecado contra mi esposo. He pecado contra mis padres. He pecado en esto. No te he adorado en espíritu y en verdad. Padre, perdón. Pero Señor, ayúdame de que de ese corazón nuevo que me has dado nazca esta obediencia amorosa. Hermanos, así puedes acercarte a la ley. No para decir: Señor, ayúdame a cumplirla para ganarme el cielo. No, Señor, ahora que me has salvado, quiero obedecer tus mandamientos. Solo que ayuda a mi corazón, que en ocasiones es necio y duro. Hermanos, que esto renueve la manera de acercarnos a la ley. Si tú no eres pueblo del Señor, estos mandamientos son dados para ti, para que veas que no puedes ganar tu salvación. No puedes ganar tu salvación. Nadie puede ganar su salvación. Hermanos, preparemos nuestro corazón para adorar al Dios Redentor que nos ha dado su ley de